Sí, este aquí, sonido, listo, bueno, está bien. Con esto. Bien, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bien, bienvenidos los que están en transmisión, bienvenidos los que van a ver luego este video en YouTube YouTube. por el canal de Carlos, luego disfrutamos, eso va a quedar grabado en YouTube también y en el Facebook de la parroquia. Bienvenidos a este nuevo ciclo de la formación bíblica que se llama apologética. Apologética, defensa de la fe, como les había anunciado, nos va a acompañar Carlos, que es el feligrés de la parroquia, y él ya le dirá la dinámica de cómo va a ser este ciclo que nos va a llevar estos 2 viernes de septiembre que quedan, Sí, quedan dos. y los viernes de octubre, ¿vale? Y los viernes de octubre. Eso se lleva a este ciclo de apologética. Bienvenidos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros esta noche, para que desde tu palabra tú toques nuestra mente, tú toques nuestro corazón, para conocerte más, amarte, seguirte, anunciarte, para que tu palabra transforme nuestra vida, para que nuestra fe se fortalezca, se enriquezca a través de tu palabra. Asístenos, Señor, ahora y siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy aquí con ustedes. Carlos, empieza. Sí, Carlos. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Carlos Amariles, tengo 28 años. Hace un tiempo he tenido la posibilidad de ser misionero, ya me había presentado en la vez anterior y hoy tengo la posibilidad de darles el tema de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, ¿qué es? Tiene 4 características, que es una, santa, católica, y apostólica. Hoy vamos a ver a través de la Biblia cómo cada una de estas características se aplican plenamente a la iglesia de Dios, que es la iglesia católica. Vamos a mostrar por qué la iglesia católica es la única iglesia verdadera. Y vamos a adentrarnos y les voy a dar herramientas y citas bíblicas para que ustedes tengan ese conocimiento y cuando se acerquen a nosotros, los hermanos de otras congregaciones, tengamos nosotros la forma de responder. ¿Listo? A mí siempre en estas charlas me gusta comenzar con un texto bíblico y es Lucas 10:38. Vamos a leerlo. Lucas 10:38 dice así, para todos los que están aquí escuchando la palabra de Dios, sería bueno que todos los grupos de nuestra comunidad vinieran a estas charlas bíblicas. ¿Por qué? Por esto que les voy a leer. Lucas 10:38 dice así, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué oía esta mujer? Su palabra, es decir, la palabra de Dios. Y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿De qué se preocupaba Marta? De los quehaceres, de los quehaceres, mientras que la otra, María, estaba preocupada ¿de qué? De escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver qué le responde Jesucristo a esta mujer. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte que escogió María? Escuchar la palabra de Dios. Entonces, ustedes que están hoy aquí, que le han dedicado estos viernes a escuchar la palabra de Dios, han escogido la mejor parte. Sin duda todos tenemos ocupaciones, todos tenemos quehaceres, todos tenemos cosas en las cuales debemos estar presentes, pero han escogido la mejor parte, escuchar la palabra de Dios. Por eso invito a todos los que nos escuchan que en estos viernes que vamos a estar aquí, empiecen a llegar y acercarse aquí para que compartamos como hermanos la palabra de Dios. ¿Listo? Esa es una pequeña introducción. Ahorita entremos en materia. Resulta que los hermanos separados nos dicen a nosotros, es que cuando nosotros le decimos es que la Iglesia Católica es la verdadera, ellos nos dicen a nosotros: Jesucristo no fundó iglesias. Eso es mentira. Jesucristo no vino a fundar iglesias. ¿Cómo que no? Si en la Biblia lo dice claramente, que vino y fundó una iglesia. Vamos a ver si fueron muchas o si fue una sola. Mateo 16, 18. Vamos a leerlo. Mateo 16, 18. Esta cita bíblica, yo quiero que ustedes de aquí en adelante todos los días la repasen y se acuerden de ella, se la aprendan de memoria. Mateo 16, 18. Todos los días repásenla y apréndasela de memoria. Vamos a leerla desde el 13, desde el 13 para entender el contexto. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó a ellos que qué decían los demás hombres que era él. Y vamos a ver qué respondía la gente. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. ¿Él era Juan el Bautista? No era Juan el Bautista. ¿Es verdad o es mentira? Mentira. Otros que Elías. ¿Él era Elías? No. ¿Es verdad o es mentira? Mentira. Y otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Es verdad o es mentira? Mentira total. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces ya le preguntó, fue a ellos, a los apóstoles y a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Vamos a ver qué responde y quién lo responde. Es muy importante quién lo responde. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad. Es decir, que por fin Jesucristo encontró una respuesta basada en la verdad. Vamos a ir viendo cómo la verdad es supremamente importante en este caminar. Es la verdad. Entonces aquí viene ese momento para que ustedes aprendan esta cita bíblica. ¿Cuál es? Mateo 16, 18. El momento en que Jesucristo funda su iglesia. Dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay que detenernos un momentico y decir, no se lo reveló la carne y la sangre. ¿Qué quiere decir? Que no es que un día yo me desperté y dije, yo me siento como que Dios me iluminó y voy a fundar una iglesia. Voy a crear una iglesia, voy a alquilo una bodega
y empiezo a invitar a la gente. Eso es una revelación propia que por lo general es falsa o siempre es falsa y que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque eso es de él mismo y él va y funda su iglesia, pero es la de él y no la de Jesucristo. Porque la de Jesucristo la fundaron ¿hace cuánto? 2000 años. Cristo vino hace 2000 años. Ni después ni antes. Porque a nosotros vienen y nos dicen, es que si se trata de antigüedad, entonces los judíos son más antiguos que ustedes. Pero es que a nosotros no nos interesa la antigüedad. Nos interesan los 2000 años porque ahí fue que partió la historia en dos, que vino Jesucristo y fundó su iglesia. Y tampoco nos interesa que tenga 500 años la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que venir desde Jesucristo. Todos los demás congregaciones, las demás congregaciones, dejémoslo ahí, están fundadas después de Martín Lutero. Que Martín Lutero está desde el 1517. Martín Lutero dijo en 1517 que se separaba de la iglesia, y a partir de ahí fundó su propia iglesia. Y él empezó a decir que cualquiera podía interpretar las escrituras. ¿Eso es verdad o es mentira? Es mentira. La única que puede interpretar las sagradas escrituras es la iglesia católica. Solo la iglesia católica. Y si nosotros venimos y la leemos, y es que a mí me pareció así, pero la iglesia nos enseña que es diferente a lo que estamos creyendo, debemos alinearnos a lo que dice la iglesia católica, que es la única que puede interpretar las escrituras. Pero Martín Lutero, en 1517, ¿quién era Martín Lutero? Un monje de la iglesia católica. Se separa de nosotros y funda su propia iglesia, y a partir de ahí nacen todos. Entonces, 1517, justamente el 31 de octubre, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Halloween, el día del diablo prácticamente. Entonces, ese día se separó Martín Lutero de la iglesia católica. Y de ahí entonces vienen a fundar iglesias diferentes, como por ejemplo, Testigos de Jehová. Los fundó Charles Taze Russell. ¿Es Jesucristo? No. Pentecostales Unicitarios, los tenemos por acá. Los fundó Charles Farán en Estados Unidos. ¿Es Jesucristo? Pero ahí viene que ellos vienen y nos dicen que son la iglesia de Jesucristo. Los Testigos de Jehová vienen y nos dicen que son la iglesia de Jesucristo. Los mormones, que tan bonitos que uno los ve bien vestidos, con corbata y andan para ahí para acá, uno de Estados Unidos, uno de Inglaterra. Los fundó John Smith. ¿Es Jesucristo? No. Si ustedes quieren ir a seguir esas nuevas doctrinas de hombres, bien pueda. Pero esta es la única iglesia fundada por Jesucristo. Es la única que tiene ¿cuántos años? 2000 años. Cuando usted se le acerque un pastor de estos o una persona de estas, ustedes díganle, yo le pregunto, nómbreme un solo pastor de su iglesia del año 1400. Un solo pastor. Si usted le dice un pastor de hace 80 años, ellos van, lo buscan y se lo encuentran. ¿Por qué? Porque sí existen hace 80 años. Pero si yo les pregunto de 1400, es decir, antes de Martín Lutero, no me lo van a poder decir. De 1200, del año 1000, y así me lo nombraran, no me sirve del año 1000, porque la iglesia fue fundada hace 2000 años. ¿Sí? Entonces, de todas y cada una de esas sectas, de esas congregaciones, sabemos quién, cuándo y dónde fueron fundadas. Y ninguna fue fundada por Jesucristo. Ninguna fue fundada por Jesucristo. Entonces dice aquí, continúa aquí diciendo, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oiga, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella. Que tú eres Pedro y edificaré mi iglesia. ¿Qué pasa aquí? Los hermanos separados confunden y ellos nos dicen, es que la piedra no es Pedro, la piedra es Cristo. Ellos confunden la piedra angular con la piedra de cimiento que es Pedro. Todos somos piedras vivas, según 1 de Pedro 2:9. Todos somos piedras vivas. Lo que hizo Jesucristo fue tomar esa piedra y ponerla de cimiento y dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando dice mi, quiere decir que hay una sola de él. Si yo digo, esta silla es mía, es porque hay más sillas, pero esta es la mía. Lo mismo Jesucristo. Él dice, esta es mi iglesia, es porque van a haber más iglesias, pero que solo esa es la de Él. Solo esa es la de Él. Entonces, nosotros nos congregamos hoy y profesamos la fe verdadera, la fe de la iglesia católica. Y dice aquí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo he tenido la oportunidad de ingresar a los templos, bueno, acercarme donde los pastores y decirles que si podemos tener una charla bíblica delante de las personas. Algunos de ellos han aceptado. Entonces hemos tenido la charla ahí. Y unos de ellos me han llegado a decir, no, es que la Iglesia Católica sí era, pero dejó de ser. ¿Será que eso es posible de acuerdo a ese texto? Porque dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ni siquiera el mismo demonio, estando atacándola, puede vencerla. Por eso nos atacan desde todos los campos, nos han perseguido los grandes imperios, los políticos, nos han perseguido las ideologías y nunca han podido destruirla, ni la destruirán, ni la destruirán. Entonces ese pastor cuando me dijo a mí, es que era, pero dejó de ser, está mintiendo, está negando lo que dijo Jesucristo, que no sería vencida jamás, que no sería vencida jamás. Y dice aquí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vean el poder que le da Dios a Pedro en su iglesia. Todo lo que ate será atado en los cielos y lo que desate quedará desatado. Desatado. Entonces tengamos presente esto. Ahora bien, vamos definiendo que es una sola iglesia, ¿cierto? Una sola iglesia. Continuemos, Efesios 2:11. Efesios 2:11. Aquí hay que darles otro aporte y es que los hermanos separados dicen que la iglesia la fundó Constantino, ¿cierto? Resulta que uno va y busca la fecha en que nació Constantino y para esa fecha en que él nació apenas ya habían habido por lo menos 27 papas. ¿Será verdad lo que él dice? ¿Será verdad lo que ellos dicen? No puede ser verdad. Pero resulta que ellos les dicen dos mentiras en el mismo culto y las dos se la creen viendo que son totalmente contrarias. Uno les dicen que la fundó Constantino en el 380 y piola. Y en el mismo culto les dicen que es que los sacerdotes que estaban ahí cuando mataron a Jesucristo eran de la Iglesia Católica. Entonces, imaginen la locura. Y con esas dos mentiras se engañan y están llevándose a mucha gente de nuestra iglesia, de la iglesia verdadera. Efesios 2:11. Constantino es un emperador que es cristiano. Sí. Que firma la paz en favor de los cristianos, terminan las persecuciones. La paz se firma por allá en 1936. Después Constantino es, digamos, el primer emperador cristiano. Entonces, por eso la afirmación está de la persona. Así es. Lo que hizo Constantino fue decirles, mire, ustedes ya tienen permitido, hasta ahí habíamos sido perseguidos. Entonces lo que les dijo, ya tienen permitido hacer su culto libremente. Y ese va a ser el culto
de nuestra sociedad. Entonces, lo que él dio fue apertura, pero en ningún momento la fundó, para que lo tengamos presente. Y ya habían habido muchos papas. Dice Efesios 2:11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais a la sazón sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Habían dos pueblos, uno el pueblo gentil, que no tenía Dios, y otro era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Habían dos pueblos. Y vamos a ver qué pasa con esos dos pueblos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya se acercan. Y dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ya no va a haber dos pueblos, sino que va a haber uno solo. Y vamos a ver cuál es ese. Y dice, porque Él es nuestra paz, que ambos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Habían dos pueblos y Él lo reconcilió en un solo ¿qué? Cuerpo. ¿Ustedes han oído decir que la Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo? Ese cuerpo vamos a verlo ahí mismo en Efesios o Colosenses 1:24. Vamos a verlo. Dice así que ese cuerpo es la iglesia. No son muchas iglesias, es una sola. Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Oiga, ¿se acuerda que de los dos pueblos los unió en un solo cuerpo? Y ahorita vamos a ver ese cuerpo cuál les dice. Por su cuerpo que es la iglesia. Por su cuerpo que es la iglesia. Entonces ese cuerpo es Colosenses 1:24. Ese cuerpo es la iglesia. Y ahí mismo también en Efesios 1:22 y en el 18 de aquí de Colosenses también lo dice. En el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por eso, cuando atacamos a la iglesia, no estamos atacando a la iglesia simplemente, sino ¿a quién? A Cristo. Exactamente, a Cristo. Por eso cuando Pablo perseguía a la iglesia y los mataba, cuando le apareció Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo? Pablo, Pablo, ¿por qué persigue a la iglesia? No, señor. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Me persigues. Entonces, una de las características de los hermanos separados es que cuando van allá, yo he estado varias veces, porque yo me dedico a esto, en los cultos de ellos, y una de las primeras cosas que tienen que hacer es atacar la iglesia católica. No más idolatría, no más, adulterio, no más cosas de la iglesia, no más bautismo de niños, qué cuentos de Eucaristía, ¿cómo así que la Virgen María? Lo primero que hacen es atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tratan de alejar a la gente de la iglesia verdadera. Tratan de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Atacándola. Pero ¿a qué árbol es el que más piedras se le tira? Al que más frutos da. Entonces, como la iglesia católica es la única verdadera, todos ellos tienen doctrinas diferentes. Los pentecostales creen que Dios, que no existe la Trinidad, que Jesucristo es que el Padre está dentro del cuerpo. Y los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea Dios. Entonces, tienen diferentes doctrinas. En lo único que se unen ellos
es en atacar la iglesia verdadera, en atacar la iglesia verdadera. Seguimos aquí en una. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Para que continuemos viendo de que nosotros somos miembros de esa iglesia. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿cuántas iglesias son? ¿Cuántos cuerpos son? Uno solo. Pero tenemos muchos miembros, por eso nosotros no podemos decir, es que yo soy la iglesia. Ustedes han escuchado una cancioncita que a veces nos descachamos aquí nosotros y decimos, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. Esa canción nosotros no la podemos cantar así. Yo soy iglesia, pero yo no soy la iglesia, no. Yo hago parte de la iglesia. La iglesia es la que tiene la doctrina, la que nos lleva a nosotros a ese depósito de la fe. Entonces dice, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por eso es que nosotros tenemos que servir en la iglesia, porque el cuerpo necesita de todos los miembros. Si yo un día me despierto y no, es que el brazo no me quiso funcionar, ¿cómo voy a estar yo ese día? Voy a estar con la necesidad de moverlo. Entonces, si usted que es católico dice un domingo, no, yo no voy por allá a la misa, o dice, no, yo no voy a volver a servir en la iglesia, ¿cómo va quedando la iglesia? Si la iglesia necesita de todos sus miembros, y ustedes que son bautizados, que se hicieron hijos de Dios por el bautismo, deben servir en la iglesia. Deben servir en la iglesia, así sea recogiendo las sillitas y montándolas allá, debemos servir en la iglesia. Así sea diciéndole al vecino que uno ve que nunca va a la misa, así sea diciéndole al vecino, vecino, vamos a misa hoy. No, qué pereza por allá. Y al otro domingo, ¿qué? ¿Volvemos a decirle o no? A tiempo y a destiempo, dice la palabra de Dios. Vecino, vamos a misa. Ya la vez pasada me dijo que no, esta vez dígame que sí. Y así, servir a la iglesia en todos y de todas las maneras posibles. ¿Listo? Entonces así somos miembros de un solo cuerpo. Y dice en el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces vemos que ¿cuántos cuerpos hay? Uno. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Una sola. Las demás las podemos llamar iglesias, pero no son la iglesia de Jesucristo, porque no fueron fundados por Él, sino por un hombre como usted y como yo. Por un hombre como usted y como yo. Listo. Ahorita, la iglesia es santa. Pasamos a este lado. La iglesia es santa. Cuando nosotros vamos y le decimos a los hermanos separados que la iglesia católica es una, santa, ahí mismo dicen, no, usted no ha visto es nada. Si me la paso viendo yo noticias por lado y lado de escándalos que hay en la iglesia, de cosas que ha hecho la iglesia, me la paso viendo, ¿cómo me va a decir que es santa? En primera instancia hay que decir de que la iglesia es santa primordialmente, porque fue fundada por el santo de los santos, ¿que es quién? Jesucristo, Jesucristo. Entonces, es santa porque fue fundada por Él. En segunda instancia, yo siempre que hablo con ellos, les digo lo siguiente, cuando me salen, pero es que yo he visto esto, que hay unos violadores, que hay unos ladrones, que hay esto, que hay lo otro. Yo creo que a ustedes les han llegado a decir o no. Yo creo que sí. A mí yo le digo, vea, la verdad es esta. Yo pertenezco
a la iglesia en la cual existió el escándalo más grande que ha existido en la historia, y yo pertenezco a esa. ¿Sabe qué escándalo fue ese? Que un hombre entregó al mismo Cristo por 30 monedas de plata. Dígame si hay un escándalo mayor a ese. Ningún otro escándalo en la historia se le puede asimilar a ese. Y yo pertenezco a esa iglesia, porque estoy en esa iglesia que estaban esos 12. Yo pertenezco a la iglesia. No solo eso, yo pertenezco a la iglesia en la cual el líder, que era Pedro, que lo habían escogido como líder, el día que Jesucristo más lo necesitaba, fueron y le preguntaron, ¿usted conoce a ese señor que está allá? Yo nunca lo he visto. Dígame si no hay escándalo más grande que ese, el de Judas. Pero esos escándalos han estado desde siempre y van a estar por siempre en la Iglesia Católica. Por siempre. Ahora, preguntémosle a Jesús qué dice él de los escándalos. ¿Qué dice él de los escándalos? Porque puede ser que Jesucristo diga, no, a mí no me gustan los escándalos y en la iglesia no deben haber escándalos. Mateo 13:24. Mateo 13:24. Apúntenlas y apréndaselas. Empiecen a aprendérselas. Más despacio. Sí, muy rápido. ¿Cuál voy a arranco qué? Mateo 13:24. Vamos a ver. Creo que como son tantas. Sí, es la verdad. Mateo 13:24. Dice así. Siempre que Carlos esté en un texto bíblico, Mateo 13:24, ahí comienza, pero son más versículos. Exacto, sí. Ahí, cuando termine, yo estoy escribiendo ahí en esta vez. Ahí comienza, listo. Mateo 13:24. ¿Listo? Esta yo le digo la cita de los escándalos de la Iglesia Católica. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Como nos dicen a nosotros los hermanos separados. Venga, si esa es la iglesia de Dios, ¿por qué hay tanto pecador allá? ¿Por qué hay tantos escándalos? ¿Por qué hacen tantas cosas? Entonces, la misma pregunta le hicieron acá, ¿cierto? Dice, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Los hermanos separados dicen eso, venga, saquen todos esos borrachos de allá, saquen todas esas personas ladronas de allá, saquen todas las personas que hagan mal, sáquenlos de allá. Lo mismo le dijeron, ¿los arrancamos? ¿Arrancamos la cizaña? Vamos a ver, si Jesucristo nos dice sí, entonces es que los protestantes tienen la razón. Si Jesucristo nos dice, vamos a ver qué nos dice. Dice aquí, Él les dijo, no, oiga, no. Cuando usted le diga a un protestante, ¿por qué tienen todos borrachos? Porque Jesucristo dice que no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Aquí en el medio una tareita para todos. Para la próxima, cada uno tráigase mínimo una persona nueva. No podemos más venirnos nosotros solos a disfrutar de este banquete de la palabra solitos. Por lo menos una persona nueva. Si pueden traer 7, 10, 50, mejor.
Y a los hermanos y a los servidores de acá con mayor razón todavía. Entonces dice aquí, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, yo me atrevo incluso a decir que si en la Iglesia Católica no hay escándalos, es porque esta no es la Iglesia de Dios. Es porque esta no es la Iglesia de Dios. En la Iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, deben haber escándalos. ¿Por qué? Porque crece la cizaña junto con el trigo. Y él dice, déjelos que crezcan juntos. Y dice, dejad que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged, ¿para qué? ¿Para qué? Para quemarla. Entonces hay que vigilar que nosotros no seamos esa cizaña. Porque no es solo que, ay, sí, tan bueno que nos permitieron estar ahí, pero ¿qué va a pasar al final? La tiran para quemarla. Entonces tenemos que preocuparnos de que no seamos esa cizaña, sino que seamos el trigo. Y dice, pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero. Y dice, en el 36, versículo 36, viene la explicación, para que vean que no es invento mío que yo estoy dando esta explicación. Dice aquí, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiéndole él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el que funda la iglesia es ¿quién? Jesucristo, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. ¿Dónde edificó la iglesia de Jesucristo? En este mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, yo creo que son todos ustedes los que están aquí. Y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El Hijo del Hombre enviará a los ángeles a que recojan de su reino todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces vemos que la iglesia es santa porque su fundador es santo, porque su fundador es santo. ¿Y será que si esa iglesia es santa, está prohibido de que hayan escándalos? No, los hay. El problema es que nosotros no lo podemos hacer, que los hagan otros. ¿Los hijos de quién? Del maligno, ¿sí? Listo. Efesios 5, 20, vamos a ver. 5:22. Efesios 5:22. Todos los textos que Pablo está dando están en el Nuevo Testamento. También los que recién llegan, los nuevos, recuerden que es muy importante el índice, tratar de aprender el índice. Así es. Eso aprender el índice se pega rapidito a los textos bíblicos. Lo bueno es que el padre los ha venido entrenando, entonces han ido trabajando un poquito. Entonces ahí, Efesios 5, desde el 20 puede ser, pero vamos a leerlo el, eh, desde el 26. Desde el 26. Bueno, desde el 25. Maridos, oiga, desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Oiga, ¿para qué?
Santificarla. Entonces la iglesia efectivamente vamos viendo que es, primero que todo, es una. Y vamos viendo que Jesucristo se entregó por ella, ¿para qué? Para santificarla, es decir, que ella es santa, santa. La iglesia es una santa. Esto más que un nombre, son 4 características de la iglesia verdadera. El tema de la iglesia verdadera tiene muchos aspectos desde los cuales uno lo puede abordar. Uno es describiendo estas características, otro es desde la historia, otro es desde el ministerio petrino, cómo el pertenecer a esa iglesia que tiene el ministerio petrino nos hace ser la única iglesia verdadera también. Y otros puntos más. Ahorita vamos a ver por qué es católica. Mateo, Marcos 16, Efesios 5:26. Sí. Marcos 16:15. Dale. Marcos 16:15. ¿Ustedes saben qué quiere decir católica? ¿Quién me dice qué quiere decir católica? Universal. Viene del griego católicos, que quiere decir universal, es decir, que tiene una misión que es para todo el mundo. Universal. Iglesia católica, iglesia universal. Entonces vamos a ver que la iglesia efectivamente sí es católica porque la misión que deja Jesucristo es una misión católica. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo. Oiga, ¿id por dónde? Por todo el mundo. Es decir, hagan una iglesia católica. Esta iglesia es católica. Entonces viene un hermano separado y les dice, ¿cómo así que iglesia católica? Sí, es que iglesia católica, ¿sabe qué significa? Universal. Y es porque la misión nuestra es predicar el evangelio a todos, pero esa predicación, aquí quiero hacer un paréntesis, esa predicación no solo le corresponde al Padre, no solo le corresponde a los obispos, nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Usted, como les decía ahorita, usted que tiene un vecino, un compañero en el trabajo, una jefa, debe invitarlos a la iglesia de Dios, debe acercarse y preguntarles, ¿usted es católico? ¿Usted es católica? Porque les cuento, hay un dogma de fe, en el numeral 846 del catecismo, apúntenlo también, numeral 846, que dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Fuera de la iglesia, catecismo 846, numeral 846, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ahí leerán ustedes, que no quiere decir que, por ejemplo, una persona por allá en el Tíbet, en la meseta tibetana, que nunca ha escuchado de Jesucristo, se vaya a condenar. Él no es culpable porque nunca ha escuchado la predicación de la iglesia católica. Pero sí quiere decir que aquí todos los que han escuchado la predicación de la Iglesia Católica deben hacerse católicos. Y ustedes bautizados y confirmados tienen la responsabilidad de llevar ese mensaje para que ellos se hagan católicos. Porque fuera de la Iglesia Católica, lo dice el catecismo, no hay salvación. ¿Será importante que los traigamos a ellos a que conviertan? ¿Será importante que yo estoy aquí? ¿Qué tal que este hermano que yo tenga al lado no sea católico? Sí, señor.
Listo, me acordé de la segunda. Entonces, la segunda, yo trato de no dar muchas opiniones, sino con la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:15 nos dice de que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. No sé si lo leemos, bueno, podemos leerlo ahí un momentico. Primera de Timoteo 3:15. ¿Quién lo encontró? Primera de Timoteo 3:15. Dice así, eso. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo les digo algo, Una cosa es quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún otro dijo ser la verdad y tampoco era cierto. Si alguien aparte de Jesucristo, porque nosotros creemos que Jesucristo es Dios y solo hay un Dios. Y si creemos que Jesucristo es Dios y solo hay un Dios y Él dice que Él es la verdad, debemos creerlo así. Y en ese sentido, cuando creemos que Jesucristo es la verdad, debemos aceptar todo lo que Él nos enseña como verdad absoluta, como verdad absoluta. Entonces a nosotros nos vienen, por ejemplo, desde Oriente con el budismo, con el yoga, con el zen, con otras espiritualidades, pero eso no son la verdad. Y yo no peco, es más, en uno de los aspectos de la misericordia, uno de los puntos es corregir al que no sabe. Una de las obras de la misericordia, obras espirituales, es corregir al que no sabe. Y el número uno es enseñar al que no sabe. Es decir, que cuando yo le enseño la verdad a un hermano, yo no estoy rompiendo con la misericordia, todo lo contrario, estoy llevándola a cabo de una manera más plena. Entonces, una cosa es quién es la verdad y otra cosa es quién tiene la verdad. Y ya nos lo dijo este texto. ¿Quién tiene la verdad? La Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad. Yo siempre digo algo, lo digo en mis transmisiones y lo he escuchado también. Si nosotros en nuestra opinión, porque uno puede opinar, si en nuestra opinión estamos muy lejos de lo que ha dicho la Iglesia referente a eso, pues estamos muy lejos de la verdad. Si estamos un poquitico más cerca, pues igual estamos lejos de la verdad, porque la verdad es una sola. No podemos nosotros creer que hayan muchas verdades, y eso es lo que nos quiere el mundo hoy decir, que eso se llama el relativismo. El relativismo. El relativismo que nos dice que si usted opina que 2 más 2 es 5, pues esa es su opinión y esa puede ser su verdad. Yo lo dejo, yo lo respeto porque esa es su verdad. De pronto cuando lo criaron le enseñaron toda la vida que 2 más 2 es 5. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es mentira. Y yo debo decirle a él, no, amiguito, la verdad es que 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Por aquí me dijeron que es 5. Pero 2 más 2 es 4. Entonces, nosotros debemos unirnos a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. Si la iglesia no me dijera a mí, es que nosotros tenemos la verdad, yo no sería católico. Porque yo estoy en la iglesia, es porque ella me dice, y lo sé por fe, que la iglesia es la única que tiene la verdad. Entonces, por eso todos tenemos que convertirnos a la iglesia católica. ¿Cómo terminar? ¿Sí? Continuamos, sí, porque ya una Alex. entonces, y tú continúas con esto. Perfecto. En tus planes era terminar hoy Ajá, estos 4. sí. Tranquilo, mis planes también eran siempre lo mismo. Para un tema gastarme un viernes o 2 viernes, me gasto 6 días. Sí, por eso nos alargamos tanto. Bienvenido. Sí. Está bien. ¿Quieres terminar con la cosita aquí de la Católica? Sí, sí, aquí en la Católica. Terminar con la Católica.
La verdad es Cristo, eso es. La verdad es Cristo, no es porque seamos nosotros, que no, que es la hoy, porque anunciamos a Cristo, porque Cristo nos habita, porque Cristo nos inspira, porque lo ha revelado en nuestro tratado. Esto, la verdad es Cristo. Terminemos el tema de 14 Listo. y terminamos el curso de hoy. Mateo 28, 19 nos va a hablar de esa catolicidad. Mateo 28, 19. Dice así, ¿católico qué significa? Aprendimos hoy eso, ¿no? ¿Y cuál es la cita que quiero que se aprendan y que nos vamos a aprender? Mateo 16, 18, que es cuando se funda la iglesia. No hizo bien la tarea, véalo. Dice, sí, esa ya la apuntó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Sí, Mateo 28, 19. Y se me olvidó una citica que nos sirve mucho en cuanto a que la iglesia es una y que todos debemos estar unidos en esa iglesia, es Efesios 4:4. ¿De qué manera debemos estar unidos nosotros en esa iglesia? Dice así, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Los budistas no creen en el mismo Dios que nosotros y debemos creer en un solo Dios verdadero. Y dice, un Señor, debemos creer todos en el mismo Señor y seguir los mandamientos de Él. Una sola fe, debemos todos tener la misma fe. No unos creer una cosa, otros otra. Tenemos que tener todos la misma fe. Para eso tenemos el credo, como lo decía el Padre. Un bautismo. Todos debemos tener el mismo bautismo y uno solo. Los hermanos separados, cuando se van de la iglesia, ¿ustedes sí saben cómo se llama el pecado de irse de la iglesia católica? ¿No? Eso se llama pecado de apostasía. Apúntenlo ahí para que lo tengan bien presente. El que se va de la iglesia católica cae en apostasía. El que se va libremente, ¿no? Digamos, los niños que nacen en los hogares que ya han sido así desde siempre, ellos no tienen eso, esa responsabilidad. Pero los que siendo católicos se van de la iglesia católica caen en pecado de apostasía. Y ellos cuando se van y se bautizan otra vez por allá con los adventistas, otra vez por allá con los del Nazareno. Eso no se puede hacer, es un solo bautismo. Y hay otros que no lo hacen en la fórmula trinitaria, sino que lo hacen en el nombre del Señor Jesucristo, que algún día debemos explicarlo porque aquí tenemos una congregación que siempre nos quiere engañar con ese tipo de enseñanzas, de otro bautismo. Entonces, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, es el cual está sobre todos y por todos. Sobre todos y por todos. Entonces, el día de hoy quería terminar el tema, pero ha sido un placer compartírselo. La próxima comenzamos con esta y quisiera yo que ustedes me dijeran, hay varios temas por tocar, ustedes me dirán con cuál quiere que sigamos, yo les doy las propuestas, ustedes me dicen. No sé si está. Mateo 28, 19, ya lo leí. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Veamos en católica. Sí. Dentro de 8 días terminamos apostólica y empezamos otro tema. Sí. ¿Qué tema tienes para dentro de 8 días? Listo, pues a mí me gustaría, pues está la Eucaristía, está por qué tenemos imágenes, está por qué bautizamos los niños,
Está también los falsos profetas. Ese es un tema fuerte. Aquí está difícil, pero entonces ustedes me dirán. Para que continuemos, lo mismo. Para que continuemos aquí, vamos a hablar de bautismo entre 8 días. ¿Vale? Padre, si Cristo lo bautizó cuando tenía 20 años, ¿por qué yo tengo que bautizar a mi niño? Padre, ¿por qué bautizo a mi niño que ni sabe ni habla ni lee nada? ¿Por qué no mejor espero que escoja? ¿Por qué? ¿Listo? El bautismo general y el bautismo de los niños, y para ello hablamos temas del bautismo también, de todos, ¿no? Okay. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres todas las mujeres, y bendito es el fruto de tus vientres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Regálanos, Señor, la noche de la vida, pero vale nuestras fuerzas que están para todo el día, para que mañana podamos dar testimonio. A ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Gracias. Gracias, Padre. Aquí están. Tengo que conseguir esta Biblia. Es que esta Biblia, yo tenía mi Biblia de Jerusalén, ¿no? Era un protestante por allá que se convirtió, entonces yo le dije que no podía seguir predicando con esta Reina Valera, entonces la intercambiamos. Yo le dejé la mía y él me regaló en el Amazonas. Entonces por eso con esta es quedando.